Hola, en este video quiero compartirte valiosos recursos y pautas para que integres a tu alimentación, a tu forma de nutrirte, a tu forma de activar tu energía vital, tu vitalidad. Por ejemplo, en Japón hay un término muy interesante que es Genki. Gen es fuerte y Ki es energía vital. Entonces, volver a activar ese potencial, esa energía vital que es propia de los seres humanos, es muy interesante a través de la nutrición. La nutrición es diferente a la alimentación porque para nutrirnos hay que integrar ciertos alimentos o superalimentos, generalmente se los menciona de esa forma, que a la vez recordando conceptos de la medicina tradicional china, donde la visión está relacionada con el meridiano del hígado y de la vesícula biliar. Entonces, a la vez cuando estamos empezando a activar y a mejorar y a potenciar nuestro sistema digestivo, también estamos activando aspectos de nuestra visión, que no es solamente ver, sino es empezar a tener diferentes percepciones, diferentes formas de visualizar nuestra realidad, nuestra forma de ver la vida. Y es muy interesante porque se abren diferentes puertas, diferentes maneras de ver que a veces no estábamos acostumbrados a vivenciar ese tipo de posibilidades. Entonces, ¿cómo integraríamos superalimentos? Los superalimentos, por ejemplo, nos referimos a las algas. Las algas hay diferentes eh, estilos, por ejemplo, están las algas wakame, las algas nori, las algas isiki, las algas espirulina. Hay diferentes formas también de consumirlas, que es muy interesante. También vienen algunas en cápsulas, yo siempre recomiendo la forma más natural y la forma más orgánica posible. Después, por ejemplo, integrar té matcha. Si buscan después las propiedades son maravillosas, son magníficas, son totalmente alcalinizantes, potencian todo nuestro sistema inmunológico y a la vez nos aportan un montón de nutrientes que quizás en este momento no estamos consumiendo. Después también, por ejemplo, integrar leches vegetales, por ejemplo, de nueces, de almendras, de avellanas, para ir descartando de a poco la leche de vaca, que no es que está mal ni que está bien, pero quizás no es la leche que quizás hace un tiempo atrás se ordeñaba en el campo, a veces tiene demasiados antibióticos, demasiados químicos, y bueno, causa quizás mucha mucosidad, muchísimos también otros eh, conflictos digestivos. Entonces, bueno, empezar como a descartarla, empezar como a, a tomar nuevas pautas, empezar a visionar y sobre todo no creerme todo lo que les digo, empezar como a estudiar, convertirse como en investigadores de su alimentación y a la vez conectarse con la alimentación. Es muy interesante sentir si realmente, por ejemplo, en ese momento que estamos por comer, tenemos hambre. Es muy interesante hacernos ese planteamiento porque a veces comemos por rutinas, por horarios, por tiempos, por reuniones familiares, sociales, de trabajo, etcétera, etcétera. Pero quizás no estamos teniendo hambre en ese momento, entonces quizás sumar eh, alimento a nuestro sistema digestivo cuando no lo necesita no es una buena práctica. Después también, por ejemplo, no sentir que estamos comiendo hasta saciarnos, sino siempre es recomendable eh, quizás comer un 70% de nuestra capacidad, también para dejar de espacio al aire, a que todos los órganos también estén más descomprimidos para hacer su maravilloso trabajo. Después también, por ejemplo, el tema del líquido, yo siempre sugiero kefir, por ejemplo, bebidas eh, fermentadas, son maravillosas y bueno, aportan probióticos que mejoran toda nuestra probiota, todo nuestro mecanismo perfecto. Y, y a la vez no tomar tanto líquido en las comidas, porque bueno, eso disuelve también los jugos gástricos, quizás hacerlo separado de las comidas. Igual también, por ejemplo, el tema de las frutas, a veces no comer las frutas de postre porque eso se fermenta, entonces comerlas antes de las comidas. Después estudiar ciencias, por ejemplo, como la antropología, que estudia la combinación de alimentos, es valiosísimo. Y bueno, a veces mezclar frutas ácidas con frutas dulces neutraliza los jugos gástricos y a veces causa dispepsia,
o hinchazón estomacal, y bueno, es como que después estamos muchas horas para digerir esas frutas que, bueno, si las comeríamos bien combinadas entre sí, por ejemplo, las ácidas por un lado y las dulces por otra, nos benefician ampliamente. Después, por ejemplo, comer palta, los antibióticos naturales, la cebolla, el ajo, el jengibre, la cúrcuma, el romero. eh, Después también, por ejemplo, empezar a integrar aceite de coco. eh, Siempre los aceites, por ejemplo, aceite de oliva, aceite de girasol, todo que sea primera presión en frío. Después, por ejemplo, empezar a migrar de la sal blanca a la sal marina, a la sal rosada del Himalaya. Después, por ejemplo, la harina, bueno, empezar quizás a ir descartándola y empezar a migrar más por la harina integral. eh, y después empezar a integrar la harina de lentejas, de quinoa, de amaranto, igual que los cereales, siempre todo tendiendo a ir a integrar más los cereales, como eran lo que se consumía en la antigüedad, sin tanto refinamiento y procesos. La quinoa, le repito, el amaranto, el mijo, esos cereales maravillosos. El arroz, por ejemplo, también es un superalimento, el arroz yamaní, el arroz basmati. Y bueno, como les mencioné antes, los fermentos, por ejemplo, el chucrut, el kéfir, el kimchi, bueno, hay muchísimos, la kombucha, bueno, hay muchos fermentos que son maravillosos. Y, y bueno, como les mencionaba antes, empezar a ver, empezar a convertirse como, y activar esas niñas curiosos que quieren saber y bueno, empezar a salir de tanto empaquetado, tanta etiqueta, tantos nombres que no sabemos qué realmente están significando y lo estamos comiendo con mucho, quizás, respeto y sin dudarlo. Así que bueno, deseo que con este video se active su creatividad, que la mejora y la potenciación de su visión los permita ver y empezar a activar esa chispa de entusiasmo eh, para poder conectarse con nuevas formas de nutrirnos. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video.